Bienvenidos a The Deep Dive. En esta ocasión nos adentramos en un protocolo innovador, un protocolo que busca transformar la manera en que las empresas y los economistas utilizan la inteligencia artificial. Así es, la IA está adquiriendo una relevancia cada vez mayor en estos campos y este protocolo se presenta como una guía integral para su aplicación exitosa. Mm, me intriga. Me intriga que el protocolo no se centre únicamente en la elección del algoritmo perfecto, sino que abarque todo el proceso, desde el contexto de los datos hasta la implementación y la evaluación. Es un enfoque holístico, ¿verdad? Efectivamente, el protocolo busca asegurar que la IA se implemente de manera efectiva, ética y sobre todo alineada con los objetivos de cada organización. Un aspecto que me llamó la atención es la importancia que se le da a la integración del conocimiento de los expertos junto con la IA. Es decir, evitar caer en una dependencia ciega de los algoritmos. Precisamente, y aquí es donde entra en juego el primer paso crucial que define este protocolo, Ah, la definición del contexto. ¿Por qué es tan importante definir el contexto antes de siquiera considerar los algoritmos? Muchos proyectos de IA fracasan porque se enfocan en la tecnología sin comprender el problema que intentan resolver o el entorno específico en el que operan. Es como construir una casa sin planos. Sí, tiene sentido. ¿Qué, ¿Qué tipo de preguntas nos plantea el protocolo para ayudarnos a definir el contexto? Nos invita a realizar un análisis exhaustivo. Debemos preguntarnos cuáles son nuestros objetivos, quiénes son los stakeholders involucrados e incluso considerar el panorama económico general. Suena bastante completo. ¿Podrías darnos un ejemplo de cómo se aplicaría esto en un caso real? Supongamos que una empresa quiere optimizar sus gastos de marketing con IA. Este protocolo les guiaría a analizar primero a su público objetivo, la competencia y las tendencias del mercado, antes de siquiera pensar en qué algoritmo utilizar. Entiendo. Es fundamental comprender a fondo el panorama antes de lanzarse a la implementación de la IA. Exactamente. Una vez que tenemos claro el contexto, podemos pasar al combustible que impulsa la IA, Los datos. los datos. El elemento esencial para el funcionamiento de la IA. Hablemos de ellos. ¿Qué tipos de datos son relevantes en el ámbito empresarial y económico? En administración y economía, los datos. Los datos son diversos. Podemos considerar desde métricas financieras tradicionales como indicadores macroeconómicos hasta fuentes menos obvias, como los datos de redes sociales. Datos de redes sociales. Eso me resulta interesante. ¿Cómo pueden ser relevantes para la economía? Las redes sociales ofrecen una gran cantidad de información en tiempo real. Piensa en el análisis de sentimiento del consumidor, las tendencias de consumo o la detección temprana de cambios en la demanda. Comprendo. El protocolo entonces nos guía en la selección y el uso de estos datos para obtener información valiosa. Así es. El protocolo nos anima a pensar críticamente sobre las fuentes de datos. Nos basamos únicamente en datos internos. ¿Qué datos externos podrían enriquecer vuestros insights? Es decir, la clave está en ser estratégicos y discernir qué datos son realmente relevantes para nuestro objetivo, no simplemente recopilarlos de forma masiva. Precisamente. Debemos asegurar la calidad de los datos, su procedencia y, por supuesto, el tratamiento ético y responsable de la información. La ética en el manejo de datos es fundamental. Teniendo ya el contexto claro y los datos adecuados, ¿cuál es el siguiente paso? Llega el momento de elegir las herramientas adecuadas, los modelos y algoritmos de IA. Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo nos ayude el protocolo a navegar por este vasto mundo de algoritmos? Lo primero es comprender que no existe una solución universal. La elección del modelo depende enteramente del objetivo específico que se busca alcanzar. Entonces, no se trata de seguir la última moda en algoritmos, sino de seleccionar el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Exactamente. Por ejemplo, para la previsión financiera podríamos utilizar modelos predictivos como las series temporales. Para la evaluación de riesgos, los algoritmos de clasificación son muy útiles y para la asignación de recursos, los modelos de optimización son clave. Un abanico de posibilidades. La experiencia y el conocimiento de los expertos en cada campo son cruciales para elegir el modelo correcto. Sin duda. El protocolo, de hecho, hace hincapié en la integración del conocimiento experto con la IA para evitar la dependencia ciega de los algoritmos. Me parece un punto muy importante. Al final, la inteligencia humana sigue siendo fundamental. ¿Cómo encaja la implementación y el monitoreo de estos modelos de IA en todo este proceso? Desarrollar el modelo es solo la mitad del camino. La implementación y la supervisión continua son fundamentales para asegurar su efectividad. ¿En qué consiste esa supervisión? En primer lugar, se deben realizar pruebas rigurosas con datos reales para asegurarnos de que el modelo funciona como se espera.
Luego, es crucial integrar el modelo a los sistemas existentes de la empresa. Imagino que esa integración puede ser un desafío, sobre todo en empresas con sistemas complejos. Ciertamente. Por eso el protocolo nos guía para garantizar una integración fluida, considerando aspectos como la actualización de datos y la compatibilidad con los flujos de trabajo existentes. Entonces, no solo se trata de crear un modelo brillante, sino de que este modelo pueda comunicarse con el resto de la empresa. Así es. Y una vez que el modelo está en funcionamiento, no podemos olvidarnos de él. El monitoreo continuo es clave para detectar cualquier desviación o problema. Es como tener un panel de control que nos permita ver en tiempo real el rendimiento del modelo. Exactamente. Y no solo eso, también debemos estar preparados para ajustar y actualizar el modelo a medida que cambian las condiciones del mercado o surgen nuevos datos. Veo que este protocolo nos acompaña durante todo el ciclo de vida de la IA. Así es. La implementación y el monitoreo son pasos cruciales para asegurar que la IA realmente aporte valor a la empresa. Hablando de valor, ¿cómo podemos medir el impacto real de la IA en la toma de decisiones? Esa es una pregunta fundamental. El protocolo nos insta a establecer indicadores clave de rendimiento, KPIs, que nos permitan evaluar el impacto de la IA en la eficiencia, la rentabilidad y la efectividad de las decisiones. No se trata solo de implementar la IA por moda, sino de poder demostrar su valor tangible. Exactamente. Debemos ser capaces de comparar el antes y el después de la implementación de la IA y ver cómo ha mejorado la toma de decisión. Entiendo. Supongo que la retroalimentación de los usuarios también juega un papel importante en este proceso. Por supuesto. La retroalimentación de los usuarios nos permite identificar áreas de mejora y ajustar el modelo para que se adapte mejor a sus necesidades. Es un proceso de aprendizaje continuo, ¿verdad? Exactamente. La implementación de la IA no es un evento único, sino un ciclo de mejora continua. Increíble. Este protocolo nos ofrece una visión completa de cómo integrar la IA de manera efectiva en el mundo empresarial y económico. Así es. Y lo más importante es que nos proporciona una guía sólida para evitar los errores comunes y maximizar el potencial de esta poderosa herramienta. Retomando nuestra conversación, un aspecto crucial que este protocolo resalta es la importancia de documentar cada paso del proceso. Como si lleváramos un diario, ¿no? Un diario de la implementación de la IA. ¿Y por qué? Porque es tan crucial documentar todo este proceso. La documentación actúa como una bitácora que nos permite comprender cómo se llegó a determinadas decisiones, qué funcionó, qué no funcionó y cómo se abordaron los desafíos. Es como un mapa, ¿verdad? Un mapa que nos guía a través de la complejidad de la IA. Exactamente. Y no solo eso, la documentación también facilita la replicabilidad del proceso. Replicabilidad. ¿Te refieres a poder aplicar el mismo proceso en otras áreas o proyectos? Sí, o incluso a compartir el conocimiento y las mejores prácticas con otras organizaciones. Entiendo. La documentación se convierte en una herramienta para democratizar el uso de la IA. Precisamente, al compartir el conocimiento aceleramos la adopción de la IA y sus beneficios en diversos sectores. Me gusta esa idea de compartir el conocimiento. Este protocolo también hace hincapié en la colaboración entre expertos de diferentes áreas. Sí, la integración de conocimientos es fundamental. No se trata solo de que los expertos en IA desarrollen los modelos, sino de que trabajen en conjunto con los expertos en el dominio específico, ya sea finanzas, marketing o logística. Un trabajo en equipo, ¿no? Donde cada uno aporta su experiencia. Exacto. Los expertos en el dominio aportan su conocimiento del negocio, de las variables clave, de las reglas y los procesos específicos. Y los expertos en IA traducen ese conocimiento a modelos y algoritmos. Una sinergia poderosa. La combinación de la inteligencia humana con la inteligencia artificial. El protocolo nos guía para que esa sinergia sea efectiva. Nos anima a crear equipos multidisciplinarios, a establecer canales de comunicación fluidos y a fomentar un lenguaje común entre los expertos. Derribar las barreras entre los departamentos y trabajar juntos, ¿no? Hacia un objetivo común. Exactamente. Y aquí hay otro punto crucial que este protocolo destaca: la ética en el uso de la IA. La ética, un tema fundamental en el mundo de la tecnología. ¿Cómo aborda este protocolo la dimensión ética? Nos insta a considerar las implicaciones éticas en cada etapa del proceso, desde la selección de los datos hasta la interpretación de los resultados. No solo se trata de que la IA funcione bien, sino de que lo haga de manera responsable. Sí, debemos asegurarnos de que la IA no perpetúe sesgos existentes, que no discrimine a ciertos grupos de personas, que respete la privacidad de los datos y que se utilice para el bien común. Un llamado a la conciencia, ¿no? No podemos dejar que la tecnología nos deshumanice.
Exacto. El protocolo nos invita a reflexionar sobre el impacto social de la IA y a tomar decisiones responsables. Y hablando de decisiones, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la toma de decisiones en sí misma? ¿Cómo cambia con la incorporación de la IA? La IA no reemplaza la toma de decisiones humana, sino que la complementa. Nos proporciona información, análisis predictivos, escenarios hipotéticos que nos ayudan a tomar decisiones más informadas, más estratégicas. Es como tener un copiloto, ¿no? Un copiloto inteligente que nos ayuda a navegar por la complejidad del mundo empresarial y económico. Exacto. La IA nos libera de tareas repetitivas y nos permite enfocarnos en las decisiones de alto nivel, en la creatividad, en la innovación. ¿Cómo nos guía este protocolo en este nuevo paradigma de la toma de decisiones? Nos anima a desarrollar un proceso claro para integrar la información generada por la IA en el proceso de toma de decisiones, a definir quiénes son los responsables de la toma de decisiones, qué criterios se utilizan y cómo se evalúan los resultados. No se trata de dejar que la IA decida por nosotros, sino de usarla como una herramienta, ¿no? Una herramienta para mejorar nuestras propias decisiones. Precisamente. La clave está en encontrar el equilibrio entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, en usar la tecnología para potenciar nuestras capacidades, no para reemplazarlas. Este protocolo no solo se enfoca en la parte técnica de la IA, sino que también aborda los aspectos humanos, éticos y organizacionales de su implementación. Así es. Es un enfoque holístico que busca asegurar que la IA se convierta en un motor de progreso, no en una fuente de problemas. Hablando de progreso, este protocolo también destaca la importancia de la innovación constante. Sí, el mundo de la IA está en constante evolución. Nuevos algoritmos, nuevas técnicas, nuevas aplicaciones surgen todo el tiempo. Es un campo dinámico, emocionante, en constante expansión. Exacto. Y este protocolo nos anima a estar al día con las últimas innovaciones, a experimentar con nuevas ideas, a no quedarnos estancados en lo que ya sabemos. Un llamado a la curiosidad, a la exploración, a la búsqueda constante de nuevas soluciones. Precisamente. La innovación es la clave para que la IA siga aportando valor a la sociedad. Para terminar, ¿qué mensaje final te gustaría dejar a nuestros oyentes sobre este protocolo? Que es una guía valiosa para cualquier persona o organización que busque implementar la IA de manera efectiva y responsable. Una hoja de ruta para navegar por el emocionante y desafiante mundo de la inteligencia artificial. Exacto. Y lo más importante, que no vean la IA como una amenaza, sino como una oportunidad para mejorar nuestras vidas y construir un futuro más próspero. Un mensaje inspirador. Y con eso llegamos al final de la segunda parte de The Deep Dive. De vuelta en The Deep Dive. Hemos explorado a fondo este protocolo, pero ahora viene la parte emocionante. Aterrizar todo esto en la realidad. ¿Cómo se traduce este enfoque en acciones concretas y beneficios tangibles? Exacto. Aterrizando en casos reales. Veamos cómo este protocolo cobra vida en diferentes escenarios. Tomemos, por ejemplo, el caso de una empresa de manufactura que busca optimizar su cadena de suministro. Un sector donde la eficiencia es clave. ¿Cómo se aplicaría el protocolo en este caso? El primer paso, como siempre, sería definir el objetivo. En este caso, podría ser reducir los costos de producción o minimizar los tiempos de entrega. Luego se analizarían los datos relevantes. Inventario, demanda, capacidad de producción, tiempos de transporte, precisamente. Con esta información se podría seleccionar un modelo de IA adecuado. Podría ser un algoritmo de aprendizaje automático que, analizando los patrones de demanda y las variables de la cadena de suministro, predice la cantidad óptima de productos a fabricar y el momento preciso para hacerlo. Interesante. Y no solo eso, el protocolo también guiaría a la empresa en la implementación, el monitoreo y la mejora continua del modelo. Así es. Se aseguraría de que el modelo se integra con sus sistemas de gestión de inventario y producción, que se adapta a las fluctuaciones del mercado y que se evalúa constantemente para verificar su eficacia. Un ejemplo muy claro de cómo el protocolo se traduce en soluciones personalizadas y adaptadas a las necesidades de cada empresa. Podríamos ver otro ejemplo en un sector diferente. Por supuesto. Imaginemos una institución financiera que busca mejorar la precisión de sus análisis de riesgo crediticio. Un área donde la IA puede tener un impacto significativo. ¿Cómo procedería el protocolo? Guiaría a la institución a identificar las variables clave que influyen en el riesgo crediticio, como el historial de pagos, los ingresos del solicitante, las condiciones macroeconómicas, entre otros. Es decir, una combinación de datos individuales y contextuales. Exactamente. Con esta base de datos se podría entrenar un modelo de IA como un algoritmo de clasificación para evaluar la probabilidad de que un solicitante incumpla con sus obligaciones crediticias. Un modelo que permitiría a la institución tomar decisiones más informadas y minimizar las pérdidas por impagos. Precisamente.
Y como en los casos anteriores, el protocolo destacaría la importancia de implementación responsable, el monitoreo continuo y la adaptación del modelo a las nuevas condiciones de mercado. Es decir, este protocolo no solo nos ayuda a construir modelos de IA eficaces, sino que también nos guía en su aplicación ética y responsable. Exactamente. Nos proporciona un marco integral para integrar la IA en nuestras organizaciones de manera que impulse el progreso, la eficiencia y la toma de decisiones informadas. Un enfoque holístico que nos prepara para el futuro. Y con esto llegamos al final de nuestra inversión en este fascinante protocolo. Esperamos haberles brindado las herramientas necesarias para comprender su potencial y aplicarlo en sus propios campos. Gracias por acompañarnos en The Deep Dive. Hasta la próxima.